Te tengo noticias. Hagas lo que hagas, pase lo que pase, si quieres conocer a una chica en cualquier tipo de situación, vas a tener que interrumpirla. Y yo sé que muchas veces pensamos, bueno, es que interrumpir es de mala educación, interrumpir es algo que no está bien, no debemos interrumpir a las personas. Y en cierto contexto es cierto que interrumpir no te ayuda y socialmente es algo que no te da mucho valor. Pero si estamos hablando de ir y hablar con una chica que te gusta, independientemente de que ya la conozcas o no la conozcas, independientemente del contexto en el que te encuentres, vas a tener que interrumpirla. Porque a menos que ya estés hablando con ella va a estar haciendo algo que no va a hacer hablar contigo. Y puede sonar un poco repetitivo, pero literalmente, y lo voy a repetir nada más para que quede muy claro, si no estás hablando con ella, necesitas interrumpirla, porque ella está haciendo algo que no es hablar contigo. Para que ella pueda hablar contigo, primero tiene que dejar de hacer lo que sea que está haciendo. Y eso se llama interrumpir. En un sentido más estricto, por ejemplo, cuando una persona está hablando y te está diciendo algo en particular, si tú interrumpes, sí es una muestra, a veces, y dependiendo cómo interrumpas, de que no te interesa tal vez lo que la persona te está diciendo y que no te interesa por lo menos lo que faltaba que te dijera, porque tienes algo que decir, que dependiendo del contexto, dependiendo de la manera, puede ser visto de manera positiva o de manera negativa. Y es cierto que precisamente por eso y por otros tipos de interrupciones, a veces vemos interrumpir como algo negativo. Y hasta cierto punto lo es. Porque obviamente, por ejemplo, si yo estoy trabajando en algo importante y vamos a decir que estoy muy concentrado escribiendo una novela y de pronto llega alguien y me interrumpe, yo al dejar de escribir mi novela y ponerle atención a la persona, aunque sea nada más unos momentos para poder hablar con esta persona, yo ya estoy cediendo esta atención y estoy distrayéndome y de pronto para volverme a poner a hacer lo que estaba haciendo antes, necesito de nuevo un esfuerzo. Ya no nada más se trata del tiempo que le estoy dedicando, que le estoy ofreciendo a la persona que me está interrumpiendo, sino que además tengo que ahora añadirle un tiempo extra a lo que sea que estaba yo haciendo. Entonces, dependiendo de la actividad que la persona esté haciendo, también depende mucho de la gravedad de interrumpirla. ¿Qué me refiero con esto? Creo que es bastante obvio que si por ejemplo una chica está caminando con una amiga y están platicando y riéndose y están viendo escaparates de la tienda y están por una plaza, no es lo mismo interrumpirla en ese momento y decir, oigan chicas, ¿cómo están? O lo que sea que quieras decir, incluso si tienes un abridor o lo que sea que quieras utilizar, pero en ese contexto, porque estamos hablando de interrumpir esa actividad, es mucho más simple y mucho menos grave, independientemente de que les caigas bien, independientemente de cualquier otra cosa, de que te vayan a rechazar o lo que sea. Es mucho menos grave interrumpir algo así que si, por ejemplo, estás, no sé, en una universidad y ves a una maestra que te gusta que está dando una clase y te metes a su clase y le interrumpes. Y le dices, oye, es que, hola, ¿cómo te llamas? Quería conocerte. Y en ese caso es posible que sea más incómodo, que sea más molesto y que sea más un verdadero problema el que quieras tú ir a hablar con ella e interrumpirla. Si nos vamos más allá, si ves, por ejemplo, a una paramédico que de pronto está tratando de revivir a una persona, pues probablemente ese sí no es el momento para interrumpirla. Y bueno, puede que haya algunas partes un poquito más grises, como por ejemplo si ella está hablando por teléfono, depende de tu criterio y depende de tu capacidad para ser más interesante que lo que sea que ella está haciendo, porque finalmente, bueno, depende por un lado de la actividad, pero también depende por otro lado de lo que tú le vas a proponer, porque no es lo mismo. Si tú llegas simplemente queriendo, mm, por ejemplo, sacarle su número de teléfono y es, hola, ¿cómo te llamas? Oye, ¿y tienes novio? Y, oye, ¿me das tu número de teléfono? Me estaría bueno salir. Llegar con esa actitud, la clase de experiencia que le vas a dar no va a ser la misma experiencia que si realmente eres una persona interesante, divertida, agradable, que o simplemente llegas y le haces un comentario que la hace reír, o incluso ni siquiera eso, si simplemente llegas y tienes una conversación agradable con ella, aunque sea unos momentos, esa puede ser una
experiencia mucho más positiva que si llegas o que por ejemplo estás llegando a ver si ella te da la oportunidad porque pues estás viendo, estás tratando quieres tener una novia, entonces a ver si a ella igual y le interesa y a ver si te da la oportunidad porque ya te dijeron 50 veces que no. Y si llegas con esa actitud de querer algo de ella, obviamente no va a ser lo mismo que cuando llegas con una actitud de ofrecerle tu tiempo y obviamente de hacer que ese tiempo sea agradable tanto como para ti como para ella y no nada más pues a ver si le logro conseguir su teléfono, como algunas personas hacen, que de pronto están tan enfocados en conseguir su teléfono que ni siquiera les importa si el momento o la interacción es cómoda para ella o para ellos mismos. De pronto les vale por completo y están enfocados en es que el teléfono y cómo se lo pido y a ver qué hago y qué frases hago y qué técnicas utilizo y finalmente se van con el teléfono o no consiguen el teléfono y se sienten mal, o se van con el teléfono y dicen, ya lo logré, ya tengo el teléfono. Y muchas veces, ¿qué pasa en una situación así? Como no hubo una interacción real, como fue simplemente él tratando de conseguir el teléfono, ya no tiene una razón real para querer volver a verlo. ¿Y qué sucede cuando hay algo así? Que de pronto, y seguramente es algo que si lo has vivido lo reconocerás, que le hablas y a ella no le interesa. O le hablas y ni siquiera te contesta, o le hablas y te contesta una vez o te contesta dos veces y después de eso incluso te deja de contestar. Porque no le interesa, porque no hubo nada interesante en esa interacción, porque no hubo nada más allá de tú tratando de conseguir su teléfono. Y probablemente para poder hacerlo tuviste que interrumpir algo que puede que haya sido positivo o negativo, pero finalmente está poniéndose la experiencia como algo completamente desagradable o que no valió la pena como para que quisiera ella seguir interactuando contigo. Mientras que por otro lado, si tú sin querer, sin necesitar conseguir su teléfono ni nada por el estilo, llegas, disfrutas de platicar con ella, disfrutas de tener un momento agradable con ella y le pides su teléfono porque quieres seguir en contacto con ella, porque fue agradable el momento que viviste con ella, probablemente, a menos que estuviera haciendo algo muy importante, e incluso si estaba haciendo algo importante, es posible porque tal vez estaba concentrada en un trabajo muy importante, pero la distrajiste y eso la puso de buen humor. Y obviamente esto ya depende más del contexto, depende de grados, depende de qué tanto haya sido interesante realmente la interacción contigo. Pero entonces el enfoque es, en lugar de voy a tratar de no interrumpirla, voy a buscar el momento correcto para no interrumpirla, es empezar sabiendo que la vas a interrumpir, que tienes que interrumpirla. Y si sabes que tienes que interrumpirla, entonces en lugar de simplemente ver si voy y le consigo su número de teléfono, o a ver si me deja besarla, o a ver si saco algo de ella, cambia un poco tu mentalidad y busca más bien hacer que el momento sea tan agradable como para ti, como para ella, y hacer que sea algo que realmente valga la pena, que entonces esa interrupción que va a tener que suceder sea interesante e incluso algo memorable y positivo para ella.